Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del día a día de una familia que educa en casa. Nos preguntan mucho, ¿cómo es un día típico de una familia que educa en casa? Y las familias que lo hacemos quedamos como, no sabemos qué contestar. Porque es muy curioso que para las personas que están alejadas del tema o que tienen hijos en el colegio, sea muy normal pensar que existe un día típico. Porque claro, cuando los niños van al colegio, digamos que todos los días de la semana se parecen. Hay un día típico, nos levantamos, desayunamos, salimos al colegio, volvemos del colegio, hacemos tareas. Y quieren saber si un niño no va al colegio, cómo es esa rutina y cómo es ese día típico. Yo hice la pregunta en mi muro de Facebook al principio de la semana y si vieron las respuestas, hay muy pocas respuestas que dicen, sí, mi día empieza así, sigue así, hacemos esto y hacemos esto. Casi todos dicen, no hay un día típico, ningún día se parece al otro, unos días hacemos unas cosas y otros días hacemos otras. Qué pereza un día típico. La idea es que no haya un día típico porque tenemos libertad. Entonces, para quienes nos preguntan cómo es un día típico y nosotros respondemos, eso no existe, créannos que es realmente cierto. Y dependiendo de los estilos de las familias, uno podría decir que una familia que hace, digamos, un homeschooling un poco más estructurado podría llegar a tener algo más rutinario, y una familia que hace un homeschooling más desescolarizado, más unschooling, pues es mucho más difícil que un día se parezca al otro, porque los niños tienen la libertad de hacer lo que quieran y no todos los niños quieren hacer lo mismo todos los días. Claro, los que somos papás sabemos que los niños tienen sus temporadas de ser repetitivos y habrá épocas en las que todos los días quieran, desde que se levanten hasta que se acuesten, jugar con plastilina, o que la mamá les lea el mismo cuento, o sí, a veces quieren estar repitiendo, 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 pero por lo general los niños tienen un montón de intereses, entonces todos los días son una gran aventura y todos los días se despiertan como, wow, hoy qué vamos a hacer. Entonces, partiendo de esa base, podríamos decir que también lo que hacen las familias en su día a día varía dependiendo de muchos factores. Depende, por ejemplo, de cuántos hijos haya en la familia, depende de la edad de los hijos, depende de dónde viva la familia, del presupuesto familiar, de su estilo de homeschooling, de las creencias, de las preferencias de los hijos, en fin. Sin embargo, para no dejar la cosa como tan así, como no hay día típico punto, todos son distintos, podríamos mirar qué tipo de actividades suelen realizar las familias dependiendo de las edades de sus hijos. Entonces, para las familias que tienen pequeñitos, desde los 0 más o menos hasta los 6 años, el día básicamente es jugar, de permitirles juego libre e integrarlos a las actividades cotidianas de papá y mamá, dentro de casa y fuera de casa. Esto, a través de esto, de este juego, de este salir al mercado, de este sacar la lista o cocinar, vamos trabajando conceptos como los números, los colores, las formas, los animales domésticos, arriba y abajo, todos ese tipo de conceptos que estarían de todas maneras aprendiendo a esa edad con homeschooling o sin homeschooling. Y creo que incluso cuando van al jardín, pues esta es la manera en la que lo hacen. Muchas familias que están con niños en esta edad no consideran que están haciendo homeschooling. Y a mí me parece bastante acertado, porque uno podría pensar que hasta los 7 años, si seguimos algunas teorías como la Waldorf, hasta los 7 años la vida de los niños es jugar y no requieren ningún tipo de aprendizaje como impuesto o dirigido. A pesar de que en Colombia los niños entran al jardín más o menos a los 2 años y pues eso podría verse como una escolarización. De todas maneras, yo considero que lo que se hace en el jardín no debería verse como un proceso académico. Muchas familias se preocupan porque sí estén aprendiendo los números y sí estén aprendiendo inglés, porque van a necesitar eso para el examen de admisión para el colegio grande, y se enfocan mucho en que el proceso en el jardín sea un proceso académico. Yo pienso que si los niños van al jardín, lo que pasa allá es aprendizaje y diversión y socialización, y el objetivo es que la pasen rico con otros niños en un ambiente, digamos, acompañado, y ya, no debería uno estar pensando que un niño en el jardín tiene que alcanzar ciertas metas académicas. A mí me parece que están muy pequeños para que uno esté esperando de ellos
eso es como una carga que todavía no necesitan llevar sobre sus hombros. Entonces, en casa, los niños están de 0 a 6 años principalmente jugando y acompañando a los papás en sus actividades cotidianas. Además de eso, pues también las familias hacen con ellos cosas como ir al parque o llevarlos a alguna clase de o taller o actividad de música, de deportes o de motricidad, ir a una piscina, en fin. Esas actividades pueden ser en sitios específicos con un profesor que acompaña la actividad o pueden ser incluso guiadas por los mismos padres o además podrían suceder si las familias se juntan varias y es otro papá el que dirige la actividad con sus hijos y otro grupo de niños más. Entonces, creo que ese es como el tipo de actividades que suceden en el día a día de una familia que tiene niños entre los 0 y los 6 años. Porque además es que los niños de esta edad lo único que quieren, lo que realmente necesitan, es compañía. Es compañía y presencia de sus padres, más que una oferta inmensa de talleres y de actividades y de incluso de salidas a jugar con otros niños. Hay niños más sociables que quieren más tiempo con otros niños, pero por lo general los niños pequeños interactúan de una forma bastante egoísta con los otros niños. Entonces no es que disfruten así totalmente de la experiencia social en un grupo grandísimo con un montón de niños. Hay algunos que sí, pero muchos que no, porque dentro de su desarrollo todavía no está esa posibilidad de realmente integrarse en un grupo social. Con los niños en edad, digamos, escolar, que podríamos pensar que está entre los 6 y los 11 años, la vida sigue igual, pero en los papás aparece la inquietud y la preocupación de que es momento de que empiecen a aprender ciertas cosas que estarían aprendiendo en el colegio, principalmente matemáticas, aritmética básica, lectura y escritura. Entonces, además de las actividades que ya les conté que suceden con los más pequeños, que siguen muchas sucediendo con los grandes, es posible que los papás empiecen a introducir algún tipo de proceso en el que proceso guiado, digamos, en el que puedan ayudar a que sus hijos adquieran estos conocimientos. Pueden hacer esto con profesores o pueden hacerlo por ellos mismos, pueden utilizar metodologías que han investigado y que quieren aplicar, pueden desarrollar su propio método observando a sus hijos y viendo cómo aprenden y cómo les gusta hacer las cosas. Entonces, digamos que es una especie de preocupación de los padres que se traduce en una nueva actividad dentro del día a día de las familias. Entonces, algunas introducirán en su horario semanal unas cuantas horas de trabajo sentados en una mesa, aprendiendo a sumar, aprendiendo a restar, con papel y lápiz, con regletas, con un ábaco. Bueno, hay muchas maneras. Esto entonces es algo que aparece en esta edad. Hay algo muy bonito que sucede con los niños de esta edad, bueno, desde los chiquitos también, pero en esta edad uno lo nota más, y es que si uno les permite seguir sus intereses, empiezan a interesarse por un montón de cosas así que les parecen súper fascinantes. Y si uno les permite ese interés y dedicarle tiempo y dedicarle energía y los acompaña y les muestra y les proporciona recursos, pueden llegar a convertirse en unos súper expertos en temas como típicos: dinosaurios, astronomía, anatomía, insectos, origami, bueno, el cuerpo humano, no sé, Australia. Se apasionan por los temas y se dedican y le dedican un montón de tiempo y un montón de energía. A veces hay papás que no comprenden estos intereses y se asustan un poco. Les parece que es un comportamiento un poco obsesivo y a veces se interesan en cosas que a los papás, como no hacen parte de un currículo de un colegio, les parece que no sirven para nada. Digamos, a los que les da por hacer, aprender magia o aprender caligrafía o querer, no sé, dibujar árboles, como una cosa muy específica que en el colegio no estarían aprendiendo. Yo sugiero que los papás no intervengan mucho en eso, no les digan eso no sirve para nada, para que está aprendiendo eso, porque más bien no le dedica el tiempo a esta otra cosa, sino que permitan que el niño le dedique todo el tiempo que quiera y explore hasta donde quiera explorar ese interés, porque es súper lindo ver cómo ellos aprenden
a explorar un interés y empiezan a, saben qué es investigar, o sea, investigar sin saber qué es investigar, pero van haciéndolo, preguntan, eh, buscan por internet, en fin. Ahí están aprendiendo un montón de habilidades que les van a servir, entonces sí están aprendiendo. Y ese tema del que están aprendiendo seguramente en algún momento de la vida les va a servir también. Entonces yo creo que no hay ningún aprendizaje que nos sirva, ninguno. Entonces, papás, muérdanse la lengua si algo les parece que no es y observen. Observen y acompañen y van a ver que es un proceso muy bonito. Algo que también puede pasar en estas edades es que siguen los encuentros de juego y siguen las clases extra. A veces en este momento de la vida los niños suelen expresar un interés particular por algún deporte o por rotar por varios. Lo mismo un instrumento musical, las artes. Entonces empiezan a buscar clases extra para, para que aprendan eso que quieren aprender. Creo que es algo que ya había mencionado antes y vuelvo a menciono, corremos en ese momento el riesgo de caer en demasiadas actividades, de matricularlos en un montón de cosas. A veces eso pasa porque a los papás les parece necesario, a veces eso pasa porque los niños piden un montón de cosas y los papás quieren darles todo lo que piden. Pero hay que cuidarse de no saturarse, de no saturar a los niños y de no saturarse uno, porque terminas volviéndose una carga para toda la familia el tener que cumplir con tantas actividades, con tantos horarios, con tantos desplazamientos y luego a final de año hay presentación de cierre de año de todo, entonces hay que comprar uniformes y disfraces y bueno, en fin. Entonces es chévere que los niños pidan aprender guitarra y piano y batería y saxofón, pero sería chévere como pues sería una buena idea negociar con él y decirle, escoge uno o escoge dos, miramos cómo te va, si quieres el próximo semestre probamos otro y después de que hayas probado varios escoges cuál te gusta, o bueno, el proceso se va dando de manera orgánica, pero a lo que voy es que matricularse en muchas cosas suele ser muy normal y muy desgastante. Creo que de esta edad, más o menos eso es como lo que pasa en un día a día. Entonces, repito, igual que con los pequeños juegan, participan en las actividades diarias de la casa, empiezan a tener intereses a los que le dedican un montón de tiempo por su cuenta, empiezan a interesarse por deportes, música, arte y entonces empezamos a tomar clases por fuera de estas cosas que a ellos les gusta. Me faltó decir en los pequeños, y aquí también mucho, en casi todas las familias que educan en casa, no puede faltar el rato de lectura en voz alta. A los niños les encanta escuchar a su papá o a su mamá leyéndoles en voz alta, independiente de si el niño sabe leer o no sabe leer. Entonces, es muy común en las familias que educan en casa la lectura en voz alta, empieza desde que son pequeños y suele mantenerse en el tiempo. A veces hay familias en las que los niños ya leen, tienen su propio libro, tienen su tiempo que dedican a leer su libro, pero el tiempo de lectura en voz alta se mantiene por muchos años más hasta que están muy grandes porque es un rato en familia que todos disfrutan. Ahora podríamos pasar a mirar qué pasa con familias que tienen hijos preadolescentes, adolescentes y ya jóvenes, digamos, adultos jóvenes, o sea, de 12 años para adelante. En los preadolescentes, el día a día puede parecerse mucho al día a día de los que acabo de mencionar, de los niños en edad escolar, pero poco a poco, a medida que crecen, pues empiezan a ser un poco más autónomos y a decidir por ellos mismos a qué quieren dedicar su tiempo. Entonces, entre los preadolescentes es muy común que ya sean ellos quienes organizan su tiempo, quienes diseñen su horario. Esto no pasa siempre. Creo que he visto que tiene que ver con el tiempo que lleven estos niños siendo educados en casa. Es muy normal que los niños que están recién retirados del colegio y tienen estas edades de preadolescencia no saben muy bien qué hacer. Llevan tantos años recibiendo órdenes, esperando que alguien más les diga qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, que cuando se les da la libertad de decidir, no saben eso cómo se hace. Entonces, si este es el caso, a los padres el papel que tienen es acompañarlos, animarlos a que busquen, a que exploren, a que descubran sus intereses, a que descubran qué los motiva
acompañarlos con paciencia, pero que este sea el objetivo en mente, permitirles llegar al punto de autonomía y de independencia en la que ellos sepan realmente qué quieren hacer. Como les digo, eso no se logra de un día para otro. Los niños que vienen siendo educados en casa desde pequeños llevan un buen tiempo aprendiendo a hacer eso. Los niños que vienen recién salidos de colegio no lo saben hacer y les cuesta más trabajo hacerlo porque llevan más años de escolarización, tienen más carga de escolarización en su cabeza. Por aquí está Jorge González, que saluda y saluda a todos los que están acá. Nos dice que, ese sí lo voy a tener que mirar aquí, que él cree que hay que variar, pero que también repetir porque la periodicidad cerebral es importante. Si yo te he visto decir, cuando cuentas las rutinas de tus hijos, he visto que utilizas ese tema de la repetición y la periodicidad. Repetir de diferentes maneras los procesos para que se fijen. Bueno, eso está muy bien. Joa Sanabria dice, súper, si mi hijo tiene 7 años y antes de dormir sí, mi hijo tiene 7 años y antes de dormir leemos la Biblia que tiene de niños y él lee una página y yo otra, así cada historia cada noche. Y a lo último hacemos comprensión, es decir, socializamos sobre lo leído. Bueno, eso está bien, digamos que cada familia lo maneja de la manera que quiera. Yo soy un poco enemiga, digamos, de convertir cada momento agradable en una experiencia de aprendizaje, en una experiencia educativa, porque ellos se la pillan. Digamos, si leemos por gusto y leemos por placer y lo disfrutamos, y seguramente si seguimos leyendo por gusto y por placer, los niños van a tener una muy buena comprensión lectora sin necesidad de hacer esa verificación al final de la lectura. Pero si esa verificación, digamos, y ese compartir de lo que leyeron es algo que disfrutan, pues bienvenido, porque es parte del gozo y del disfrute de leer. Joana nos estaba hablando desde Florida Blanca, Santander. Yo imagino que es Joana. Joana también dice, yo creo que más bien matriculan a muchos cursos por sentir que así no van a aprender nada. Sí, eso lo decía la semana pasada, o no sé, en alguna de las charlas anteriores, que los papás se preocupan de cubrir todo lo que creen que estarían aprendiendo en el colegio con clases extra. Y entonces saturan el día con la profesora de matemáticas y con el taller de lectoescritura y luego con el de música y luego con el de geografía y luego con el taller de ciencias, porque sienten que esa es la manera en la que van a suplir los conocimientos y experiencias que no están recibiendo por no estar en el colegio. Ya había dicho que esto no es tan necesario y uno con el tiempo se va dando cuenta que puede manejarlo de otra manera y que muchos aprendizajes suceden en casa sin necesidad de esta dirección, de estos procesos como dirigidos por alguien externo. Ok, Joana nos dice que lo hacen porque al final de la Biblia la lectura trae la pregunta. Ok, listo. De los adolescentes y preadolescentes les contaba entonces que si están recién salidos del colegio probablemente no van a ser tan autónomos, pero la tendencia es a que en esta edad ya cada niño va organizando su propio horario. A medida que crecen, 14, 15, 16 años, ya el día se les va llenando con actividades de niños grandes. Ya hay más encuentros con amigos, salidas a cine, no sé, fiestas, paseos, campamentos, en fin. Entonces, este tipo de actividades, situaciones, salidas empiezan a incorporarse dentro del día a día de las familias que tienen hijos más grandes. Además, muchos de estos niños empiezan a sentir que ya se están acercando a la edad en la que terminarían, digamos, su proceso escolar. Muchos ya saben qué quieren hacer o tienen una o varias ideas de lo que quisieran hacer en su vida adulta o para ganarse la vida, o qué quieren estudiar o qué empresa de qué quieren montar. Entonces también a esta edad por su cuenta, casi siempre, o a veces pues buscan apoyo, empiezan a prepararse para eso que quieren hacer. Entonces, si los que quieren ir a la universidad, si ya tienen claro que quieren ser médicos, ingenieros, abogados, algo que requiera ir a la universidad, entonces empiezan a mirar qué tengo que hacer para ir a la universidad, tengo que presentar el ICFES, bueno, empiezo a prepararme para el ICFES o empiezo a mirar si lo que me gusta es la medicina, empiezo a prepararme o a estudiar o a aprender de anatomía y de cosas que me interesen o así. O muchos llegan a ese punto habiendo explorado un montón de conocimientos que llegados a esa edad se dan cuenta que los ha conducido a decidir que lo que quieren hacer en su vida es esto, en el ejemplo que estoy poniendo, estudiar esta carrera. Entonces también otra actividad que se incorpora en el día a día de los muchachos
y jóvenes y adolescentes homeschoolers es prepararse para, digamos, para ese futuro que ya están viendo más cercano. Si quieren estudiar en el exterior y necesitan presentar un examen, o si dependiendo de la universidad en la que vayan a presentarse tiene que mostrar un portafolio, o si van a estudiar aquí en Colombia, pues necesitan el examen del ICFES y el certificado de bachillerato, entonces si no lo tienen, ¿cómo lo consiguen? Pero también hay los que no quieren ir a la universidad, los que desde los 14 años empezaron a fabricar algo y venderlo y se dieron cuenta que su vocación es empresarial y iba por ahí. Entonces también aquí ya están mucho más enfocados en eso que están explorando como una fuente de ingresos, como un emprendimiento y tal vez como un proyecto para su vida. Entonces, digamos, esto que acabo de revisar es como lo que normalmente hacen las familias con los hijos, dependiendo de la edad de sus hijos. También las rutinas varían dependiendo, por ejemplo, del número de hijos. Entonces, una familia que tiene un hijo único, pues un hijo único súper absorbente porque no tiene hermanitos con quien compartir y entretenerse, entonces normalmente quiere tener a su mamá o a su papá para él todo el tiempo, pide más atención, pide más compañía. Entonces el día a día es un poco como muy enfocado en lo que está pidiendo el hijo. Puede ser más desgastante, pero esto sucede más en los pequeñitos y pues a medida que crecen y que pasa el tiempo se van volviendo más independientes. Es lo que he conversado con familias que tienen hijos únicos. Yo pues no tengo esa experiencia de hijo único educado en casa. Entonces, pero sé, es lo que me han contado las familias que tienen un único hijo, que cuando son pequeños son súper absorbentes, súper demandantes, pero cuando crecen es muy lindo ver cómo son independientes y son autónomos y no están esperando todo el tiempo que su mamá los acompañe. En el caso de los hijos únicos, las familias acostumbran preocuparse más de la cuenta por el tema de la socialización. Entonces, estas familias buscan más actividades por fuera, más salidas de juego, más visitas a otras familias, a tomar onces, a encontrarse, más clases con otros niños, en fin, es como una preocupación específica de las familias con hijo único, el tema de la socialización, y eso pues influye en las actividades diarias que buscan desarrollar. Pero si por el contrario es una familia numerosa, una familia con varios hijos, va a implicar más esfuerzo económico, más esfuerzo logístico y de organización por parte de los padres. Pero en algunas otras cosas los hijos se ayudan un montón y los hermanos se acompañan un montón y aligeran la carga de los papás. Digamos que también en el día a día una mamá puede estar un poco menos atenta de los chiquitos y sabe que está jugando con sus hermanos mayores. Entonces, y esto también puede influir pues, en las actividades que se hagan durante el día. Otra cosa que influye en las rutinas, en el día a día, evidentemente son las posibilidades económicas de la familia. Si se tiene un presupuesto muy amplio, pues se puede, si uno quiere, pagar clases particulares, pasear, salir de vacaciones, salir más a cine y a teatro, actividades culturales de las que cuestan, porque hay muchas actividades culturales gratuitas también. Estas actividades que hay que pagar, pues si hay presupuesto, se hacen, se pagan, comprar más material didáctico, cosas así. Pero si el presupuesto es limitado, pues habrá cosas que no se puede hacer, pero otras que sí, y entonces la falta de presupuesto se compensa con creatividad y con recursividad, y seguramente se van a poder hacer muchas actividades también sin necesidad de tener un presupuesto muy alto disponible para esto. También los intereses particulares de las familias influyen. No sé, una familia muy creyente comienza el día leyendo la Biblia y orando. O hay familias que comienzan el día meditando y haciendo yoga. Hay familias que viven en el campo y entonces lo primero que pasa en el día es, no sé, ir a recoger los huevos de las gallinas o trabajar en la huerta o este tipo de cosas suceden durante el día. Entonces, dependiendo del estilo de vida, de los intereses de las familias, todo eso influye en lo que cada familia hace durante el día. También, si la familia decidió hacer homeschooling siguiendo un currículo, eso, así como el colegio, marca una rutina. Los currículos y los colegios virtuales
demandan un horario porque tienen unos objetivos y unas metas que cumplir. Entonces, si es un colegio virtual, pues tiene horarios casi siempre y tiene metas. Entonces, si tenemos que completar esta unidad, trabajarla y completarla en 2 meses, deberíamos distribuir el tiempo de esos 2 meses para que podamos hacerlo todo y no esperar y hacerlo de afán en la última semana o en los últimos 5 días antes de la fecha de entrega. Entonces, el estilo de homeschooling que se escoja definitivamente es determinante a la hora de diseñar la rutina diaria. En general, estas son como las cosas que hacen las familias, los factores que influyen en qué hacen cada día. Y también resulta que, aunque a pesar de que además que esto parece mucho, resulta que hay factores que hacen que estas rutinas cambien. Entonces, hay que ser muy flexibles. Es decir, si amanecimos enfermos, no importa si no cumplimos con los horarios que nos habíamos puesto, es más importante el bienestar y la salud. Si llega un nuevo bebé a la casa, un bebé nuevo, ¿qué importa si no estamos estudiando matemáticas todos los días como lo hacíamos antes? El bebé es una fuente de aprendizaje gigantesca y es una oportunidad que probablemente no se va a volver a repetir en la vida de estos niños. Si nos cambiamos de casa, también va a cambiar lo que se hace porque ya no tenemos cerca las actividades que teníamos cerca antes y tenemos que buscar otras. Cuando los hijos crecen, que evidentemente crecen y crecen los intereses y las dinámicas entre hermanos cambian. Todo esto influye en que a pesar de que se haya logrado diseñar una rutina, se tenga que cambiar y modificar en algún momento. Es importante pues saber que esto va a pasar, no ser rígidos y pensar que ya logré la rutina que me funciona y con esta me voy hasta que lleguen a 11. Saber que eso va a cambiar, ser flexibles, desarrollar la capacidad para adaptarse y enseñarle a los hijos también, de cierta forma con el ejemplo, que la vida es así, que la vida fluye y nos vamos adaptando y nos vamos acomodando y en la medida en que seamos menos rígidos, la vamos a pasar mejor porque vamos a sufrir menos por tener que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Voy a darle una última mirada a los comentarios. Yo ya dije más o menos todo lo que tenía para decir. Jena Pineda dice que son súper demandantes como hasta los 8 años. Supongo que está hablando de los hijos únicos. Joa Sanabria dice que no lleva materias, solo lo que se les ocurre el día a día. Es lo que la mayoría de las familias homeschoolers cuentan que sucede. Lo que se le ocurre al niño hacer, la mamá lo acompaña. Y bueno, creo que no es más. Creo que hasta aquí queda más o menos como cubierto lo que quería contarles. Casi todo esto está escrito en el artículo que escribí esta semana. Entonces también si quieren pueden pasarse por mi página web y en el blog está el artículo de cada artículo semanal. Está ahí con el video, los que ya tienen video subido y editado, está insertado también en el artículo. De nuevo, muchas gracias por conectarse, por escucharme. Espero que todo lo que les estoy diciendo les sirva, les aclare dudas, les dé ideas y nos seguimos viendo y hablando la próxima semana. Gracias.